En el vídeo de hoy vamos a ver las presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack Los Buscapaíses y que va a permitir a los peques explorar otras culturas y anotar información, tanto de países hispanohablantes como del que vosotros escojáis. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios para que los peques sigan investigando. Vamos a tener disponibles un montón de materiales y podéis combinarlos como mejor os venga, tanto para que los peques hagan de manera individual como para crear rincones en los que los tengan a mano. Aquí os dejo distintos ejemplos de ideas en las que combino tanto los pasaportes, aviones, fotomís o globos. Como veis, también tenemos títulos con la opción de modificar para que vosotros vayáis adaptando a vuestras necesidades. Podéis utilizarlos para celebrar la herencia hispana, como os muestro en este ejemplo, donde he colocado las cámaras junto con los globos. También podéis potenciar la idea de hablar español explorando países de cultura hispanohablante. De hecho, aquí he colocado los aviones, también los globos y las fichas para buscar información. Como os explico en esta diapositiva, podéis crear murales reto utilizando cualquiera de los carteles que vais a encontrar en distintos formatos. Podéis imprimirlos y fotocopiarlos a escala mayor o menor para adaptar al espacio. Podéis colocar los dibujos en el lugar que más os guste y la opción de plastificar las láminas para que anotéis información en múltiples ocasiones. Además, vamos a ver los distintos materiales para que vosotros combinéis a vuestro gusto. Os dejo también el enlace a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a dos peques que van a ser los encargados no solo de ayudaros a vosotros, sino al resto de compañeros. También encontraréis el enlace a la entrada al carnet colorín, donde os explico los gestos que nosotros asociamos a cada color. En el caso queráis describir y llevar a cabo juegos de actuar y adivinar las banderas de los países. Dado que es una presentación larga, también encontraréis el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. Y ahora ya vamos a pasar al comienzo de la sesión, así que voy a ponerlo en grande para que podáis verlo. Tenemos la bienvenida y si queréis podéis escoger a uno o varios peques que salgan a la pizarra y vayan señalando mientras el resto de compañeros leen. Bienvenidos a clase de español. Ahora tendríamos la rutina del responsable que os expliqué hace un poquito, por si queréis escoger a los ayudantes. Y vamos a pasar al objetivo de la sesión, que dice: hoy yo aprendo los países hispanohablantes. Podéis reflexionar con los peques sobre qué países recuerdan y también si han viajado a alguno de ellos. Aquí os dejo la diapositiva que dice: hoy yo voy de viaje. Tenemos el origen y el destino. Por lo tanto, podéis ver de dónde han partido vuestros peques si han viajado a algún país. Para empezar a romper el hielo con los países hispanohablantes, tenemos la pregunta que dice: ¿dónde se habla español? El español es el idioma oficial de 21 países. Aquí tenemos las banderas, entonces podéis utilizarlas en juegos de tócalo, de manera que describís una y los peques tienen que señalarla. De hecho, os había indicado hace unas diapositivas que teníamos los gestos asociados a cada uno de los colores por si queréis describirlas. Aunque no sea el idioma oficial, el español se habla también en Andorra, Belice, Estados Unidos y Gibraltar. De hecho, en este pack todos los materiales que vamos a ver en formato papel van a estar disponibles no solo para los 21 países hispanohablantes, sino también para estos 4. Vamos a pasar a ver cada uno de ellos, de manera que pinchamos y van a ir apareciendo tanto los países como las banderas. Podéis pedir a los peques que los vayan leyendo y, como os comentaba, describir la bandera en cuanto al color. Además, podéis utilizar las manos para hacer la seña de las líneas o algún dibujo que tenga en el interior. En este caso tenemos el set con los 21 países, pero hay otros packs, como es el hispanohablante, en el que los divido previamente en 2 sets.
con los 11 primeros países y con los restantes. De este modo, una vez que los peques están familiarizados con ambas partes, después los unimos. En este caso he optado por incluir ya los 21 países y como veis en la parte inferior tenemos el diálogo para que los peques se turnen a preguntar y responder. Podéis decir un número y ellos en parejas o en grupos dialogarán. Además, también podéis llevar a cabo juegos de tócalo, de manera que decís un número o describís un país con la bandera y los peques tendrán que señalarlo lo antes posible en la pizarra. Se me ocurre además que podéis utilizarlo como soporte para juegos de memorizar una secuencia, de modo que decís varios números y los peques tendrán que decir el país. Para seguir practicando vamos a tener este juego muy sencillo de emparejar. Podéis escoger un número o describir la bandera en el orden que vosotros queráis y el peque tendrá que pinchar en el país para que se mueva hacia la casilla correspondiente. Imaginaros que decimos ¿qué país es? El número 21. En este caso es Venezuela, por lo tanto pinchamos y se mueve hacia la casilla. Haríamos lo mismo hasta completar el resto. Para fomentar la expresión oral vamos a tener esta diapositiva en la que los peques se pueden turnar a preguntar y responder. ¿Dónde viajas? En este caso tenemos la respuesta que dice yo viajo a México con mi amiga Sara. Encontraréis la misma idea de juego pero ahora con el dado. Por lo tanto los peques se turnan a preguntar y responder en función del país que sale. Pincharíamos en el dado, un peque o responsable dice paro y ahora nos quedaría ¿dónde viajas? Yo viajo a Venezuela. Vamos a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora el dado tiene solo la bandera. Por lo tanto, los peques tienen que estar familiarizados con cada uno de los países. Ahora ya vamos a pasar al apartado de buscar información y datos sobre cada uno de los países que hemos visto. Tenemos la diapositiva para romper el hielo que dice ¿qué sabes de los países? Encontraréis distintas opciones como pueden ser la pregunta relacionada con la capital, la moneda, el idioma, el himno nacional, la comida típica, personajes famosos, música tradicional, lugar destacado, las tradiciones, la religión, el clima y las fechas señaladas. Lo que podéis hacer es ir leyendo cada una de las preguntas y además, como tienen números, podéis decir uno de ellos y los peques se turnan a preguntar y responder la pregunta. Vamos a tener la misma idea pero con los dados, si queréis hacerlo de manera específica ya con alguno de los 21 países que hemos visto. Entonces, escogemos uno de ellos, un peque dice paro, y ahora podéis o bien decir un número y que el peque se turne a preguntar y responder por dicho país, es decir, imaginaros que decimos el número 1. ¿Cuál es la capital de Chile? Entonces los peques se turnan a buscar la información, en el caso no la sepan, o si ya la saben, a responderla. Podéis hacerlo un poquito más complicado con la bandera que tiene solo el dibujo. Otra variante del juego es la que tiene ya el dado con la categoría, por lo tanto ahora os turnáis a preguntar y responder en función de las opciones que salgan en ambos dados. Vamos a pinchar primero en el dado que tiene la categoría y después en el país. Un peque dice paro, paro. En este caso nos ha tocado la pregunta que se corresponde con el personaje o personajes famosos. Por lo tanto, ellos pueden decir ¿quién es un personaje famoso de la República Dominicana? Y una vez más, se turnan a buscar la información o responder. Este pack incluye las láminas en color con estas diapositivas, tanto con las preguntas como la opción para completar, por tanto las podéis utilizar como hoja de respuesta. Si queréis también podéis utilizar esta variante para que los peques una vez más se turnen a preguntar y responder por datos de cada país y además podéis pedir a un peque que se haga la pizarra y anote la respuesta en el recuadro inferior. Vamos a hacer el ejemplo, pinchamos en ambos dados, tanto el de datos como el de países. Paro, paro. En este caso nos quedaría ¿cuál es la moneda de Colombia?
Como veis, tenemos la opción tanto para el singular o plural para que los peques adapten en función del sustantivo. Los peques se pueden turnar a buscar la información, dialogar y si queréis, un compañero saldrá a la pizarra y escribirá la respuesta en el recuadro. Vamos a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora los dados solo tienen el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con la categoría y la bandera. Si queréis podéis combinar cualquiera de los dados con las tarjetas que vais a encontrar con cada uno de los dados. Tenemos en este caso la diapositiva para romper el hielo y expresar gustos. ¿Te gustan las tarjetas? ¿Me gustan las tarjetas o no me gustan? Encontraréis distintos modelos, tanto en color como para colorear o completar con cada uno de los apartados que hemos visto. Entonces podéis llevar a cabo la misma dinámica de manera que entregáis un set a un peque y ellos sacan una tarjeta para preguntar a un compañero con información. Además podéis anotar tanto el país que queráis como en la parte inferior la respuesta. Aquí os dejo algún ejemplo incluso más personalizable, que si queréis podéis utilizar con las lupas, en este caso, que se corresponden con el pack hispanohablante. Las tarjetas son siempre muy versátiles y si queréis podéis utilizarlas en juegos como Tócalo, de adivinar o cualquier otra idea que se os ocurra. Ahora vamos a ver otro material en formato papel para que los peques sigan practicando con datos de los países. En este caso tenemos los botes y papeles. Si queréis podéis romper el hielo con la pregunta ¿te gustan los botes? ¿Me gustan los botes o no me gustan? Como veis en la foto vamos a tener dos tipos, uno que contiene las banderas y los países y otro la información. Por lo tanto, escogeremos un papelito de cada bote y los peques se turnan a preguntar y responder en función de la opción que salga. También en la entrada del blog os dejo algunas ideas de juegos de cartas utilizando los papelitos. Aquí tenemos un ejemplo del bote de datos, lo encontraréis no solo en color, sino para colorear o en versión personalizable. Y lo mismo con los papeles. Otra variante es la opción que tiene el bote con los países y una vez más lo vais a encontrar en múltiples formatos, tanto esta plantilla como las de los países. Como os comentaba, podéis utilizar los papelitos en juegos de cartas que consistirá en emparejar las tarjetas. Podéis decir un país, un dato y tendrán que buscar la información que coincida. También podéis crear llaveros o juegos de dialogar, en este caso preguntando a un compañero datos sobre el país. Vamos a continuar con otro material que en este caso son los fotomís o cámaras de fotos. Una vez más podéis romper el hielo con los gustos y ya después empezaremos a enseñar a los peques las distintas opciones que componen dicha cámara. Aquí tenemos un ejemplo con la portada, en este caso tiene ya la bandera que sería la de Venezuela, pero además de las cámaras con los 21 países hispanohablantes tenéis opciones para colorear y personalizar. Tenemos apartados como puede ser la capital, moneda, idioma, himno nacional o si no vosotros podéis escoger los que queráis. Aquí tenemos también la parte inferior para que los peques anoten la comida y como os comentaba podéis escoger el país dibujando la bandera en la parte superior. Vamos a encontrar en el interior de la cámara distintos apartados que se despliegan para que los peques vayan anotando información. Uno de ellos será el de la comida típica, que concretamente este lo vais a encontrar en la parte inferior de la cara A. Los peques podrán escribir sobre platos o comida tradicional al tiempo que pegan fotos o hacen dibujos. También tenemos la opción de costumbres y tradiciones que está disponible en la parte superior de la cara B. Como veis, en la parte inferior tenemos fechas señaladas, clima y bandera. Aquí tenemos un ejemplo para que se lo enseñéis a los peques y podáis ubicarlo en la cámara.
En cualquier caso, tenemos la cara A y la B que la podéis imprimir por dos lados y ya después, si queréis, la dobláis y vais añadiendo las pestañas que se despliegan. Como nos dice nuestro amigo Pedro, dobla tu cámara, por favor. Como veis, en el lateral inferior izquierdo podéis pegar el mapa para que los peques localicen los países. ¿Dónde está el país? Aquí os dejo el ejemplo un poquito más grande. Si queréis, podéis utilizar esta diapositiva, de manera que si pincháis en el dibujo os va a llevar a una página que se llama Localingual, donde podéis señalar los países en el mapa, podéis ver la capital, escuchar el himno y también algún otro dato. En concreto, el mapa lo vamos a encontrar en la cara C, que además incluye en la parte inferior los lugares destacados. Si cortamos la plantilla y la pegamos en el lateral, también nos va a quedar la opción que dice expresiones útiles con música tradicional y personajes famosos. Aquí tenemos el ejemplo y, como veis, está en la parte inferior de la cara D. Aquí tendríamos los lugares destacados, que los tenéis disponibles en la cara C. En cualquier caso, el montaje de la cámara la vais a tener disponible en el blog, donde os dejo un vídeo para que veáis perfectamente cómo prepararla. Además, también hay instrucciones en cada una de las plantillas para que los peques no tengan problema. Aquí tenemos la opción un poquito más libre, que es para que los peques anoten datos o escriban redacciones. Aquí os dejo un ejemplo un poco más grande y en este caso he puesto una oración que dice: yo visito Cuba con mi familia. Esta parte la encontraréis en la plantilla que se corresponde con la cara D. Vamos a continuar, en este caso, con las tarjetas para que los peques investiguen sobre el país. Las vais a tener disponibles en distintos formatos, tanto en color como para colorear o personalizar. En este caso tenemos la capital, la moneda y la comida típica. En la parte inferior podéis hacer dibujos o incluso en la parte trasera vais a encontrar ejemplos con los distintos países para que vosotros escojáis los que os guste. Los encontraréis una vez más en distintos formatos, tanto en color como en blanco y negro, y si queréis podéis hacer llaveros, pegarlos en las libretas, meterlos en una carpeta o incluso dejarlos en un mural para que los peques tengan a mano en cualquier momento. Vamos a pasar al siguiente material, que es el buscapasaporte, y en este caso os explico que consiste en una portada a la que le vamos a ir pegando plantillas en el interior y por tanto nos quedarán en el lateral cada una de las pestañas. Aquí tenemos la foto para que se la enseñéis a los peques y expreséis gustos. ¿Te gusta el pasaporte? ¿Me gusta el pasaporte o no me gusta? Como nos dice nuestro amigo Pedro, completa tu pasaporte con datos sobre un país. Gracias. Tenemos la portada, que la encontraréis en múltiples formatos, tanto para colorear como personalizar. Y ya después, como os comentaba, vamos a ir pegando en el interior las pestañas con distintos datos. Como nos dice una vez más Pedro, escribe datos sobre el país y recorta la plantilla. Gracias. Tenemos la número 5, que se corresponde con la información general, en este caso la capital, moneda, idioma, himno, religión y clima. El número 4 con los lugares destacados, el 3 con la comida, 2 personas famosas y 1 tradiciones y fechas señaladas. También encontraréis este juego para que los peques se turnen a dialogar con los países hispanohablantes. En este caso, Pedro dice: ¿qué país visitas? Entonces, si pinchamos en el dado, los peques se pueden turnar a preguntar y responder en función del país que salga. ¿Qué país visitas? Yo visito Cuba. Además, podéis pedir a los peques que busquen información y completen el pasaporte con dicho país. Vais a encontrar la misma opción de juego, pero ahora un poquito más complicada, ya que la bandera no tiene el nombre del país, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con cada uno de ellos.
Además, si queréis, podéis escribirlos en la parte inferior. Ahora vamos a pasar a ver los globos hispanos para seguir anotando información. Aquí os dejo algunas ideas de uso, de manera que podéis dibujaros en el globo, podéis anotar información en la parte interna, llevar a cabo juegos de ordenar alfabéticamente o incluso el de tócalo, de manera que decimos un dato y el peque tiene que señalar el país lo antes posible. Otra opción que me gusta mucho es el del quiz musical, de manera que los peques bailan por la clase y cuando la música para, se turnan a preguntar y responder información. Podéis llevar a cabo una exposición bien sea en clase, en el cole o en algún lugar que escojáis, de manera que podéis crear una guirnalda o incluso decorar la fiesta española. Si queréis más información sobre la idea de crear una fiesta hispana, vais a tener el pack de los países hispanohablantes donde vais a encontrar un montón de ideas para llevarlo a cabo. Si queréis darle un vistazo, encontraréis todos los enlaces en el pack explicativo o también os lo dejo en la parte inferior de esta diapositiva. Aquí podéis observar que vamos a encontrar modelos para cada uno de los países, incluso para aquellos que hablan español pero no es el idioma oficial. Podéis presentárselo a los peques con esta diapositiva que dice ¿te gustan los globos? ¿Me gustan los globos o no me gustan? Como os comentaba, podéis usarlos para dibujaros en el interior o incluso también con algún familiar amigo con el que queráis viajar. Y vamos a tener distintas plantillas disponibles. En este caso tenemos la número 1 que se corresponde con las banderas y la encontraréis no solo en versión completa y en color, sino para personalizar, decorar o incluso escoger el país que vosotros queráis. Aquí podéis ver la opción para que los peques coloreen y aquí sin ninguna bandera para que vosotros escojáis el país que queráis. Como nos dice nuestro amigo Pedro, escribe información sobre el país. Entonces ahora tenemos ya las plantillas que se corresponden con el número 2, que incluyen información general, la 3 con lugares destacados y comida típica, la 4 con tradiciones y personas famosas. Una vez más las encontraréis en distintas variantes para que vosotros escogéis la que más os gusta. Podéis enseñarle a los peques esta foto para que vean cómo podéis crear una guirnalda y también podéis colocarlos en exposiciones o en lugares para llevar a cabo juegos como tócalo, de modo que decimos un dato y los peques tendrán que señalar el globo. Vamos a tener la opción del globo hispanohablante con el dado, de manera que si pinchamos en él, un peque dice paro y ahora nos turnamos a preguntar y responder en función del país que sale. ¿Dónde viajas? Yo viajo a Chile. Como veis, en la parte inferior tenemos el rectángulo en blanco donde podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba el país o incluso si queréis algún dato. Vamos a encontrar la misma opción de juego un poquito más complicada, ya que ahora el dado solo tiene la bandera, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con cada uno de los países. Podéis utilizar además esta diapositiva para pinchar en el dado y que los peques se turnen a buscar información en función del país que salga. Otra opción sería el juego de tócalo. En este caso repartimos tarjetas que los peques pueden colocar por el pupitre, pincharíamos en el dado y tendrán que turnarse a tocar lo antes posible el país que salga en dicho dado. En este caso sería Puerto Rico. Vamos a ver el último material en formato papel que vais a encontrar en este pack y son los buscaaviones. Aquí os dejo algunas ideas de uso de manera que os podéis dibujar a vosotros y también la bandera en el avión, para ya después en el interior buscar información del país y completarla. Os van a servir para llevar a cabo distintos juegos como puede ser el de ordenar los aviones alfabéticamente, el de tócalo, de manera que decimos un dato y señalamos el país, o juegos de rapidez por equipos, colocándolos, como podéis ver la foto, los aviones en la pared. Otra opción que podéis llevar a cabo es el quiz musical, utilizando música y cuando ésta pare, ellos se turnarán a preguntar y responder por información de un país.
Al igual que vimos con los globos, podéis preparar una exposición en la clase, en el cole o en algún lugar que escojáis y crear una guirnalda. Además, encontraremos modelos no solo de los 21 países hispanohablantes, sino de los países en los que se habla español, aunque no es el idioma oficial. También tenéis disponibles modelos personalizables para adaptarlos a cualquier país y os van a venir muy bien para llevar a cabo una fiesta hispana o, si no, de un país que vosotros escojáis. Aquí os dejo un ejemplo para ideas de fiesta hispanohablante que tenéis todos los enlaces en la entrada del blog y el pack explicativo. Podéis llevar a cabo juegos de leer el interior del avión y adivinar el país, de manera que lo escribimos en la parte externa del avión. Y ya si lo combinamos con el resto de materiales, podemos crear distintos murales para celebrar la cultura hispana o de cualquier otro país. Para empezar a romper el hielo tenemos esta diapositiva que podéis enseñar a los peques para que expresen gustos. ¿Te gustan los aviones? ¿Me gustan los aviones o no me gustan? Nuestro amigo Pedro nos dice: dibújate en el avión, por favor. Y también nos da la instrucción de recortar la plantilla. Aquí tenemos el ejemplo del avión para España, pero lo vais a tener disponibles en múltiples formatos, no solo en versión completa ya con la bandera en color, sino para colorear o personalizar. Aquí tenemos un ejemplo para colorear, que como veis estamos completando la bandera y el nombre. Aquí tenéis la plantilla. Y si queréis podéis utilizar la opción que es para escribir el país, de manera que el ala del avión no tiene el nombre y así podéis utilizarlo en juegos de adivinar. Aquí os dejo el ejemplo un poquito más grande. Aquí podéis observar una plantilla para dibujar la bandera. Como veis la tenemos en color, pero también la tenéis disponible para colorear. Una vez que tenéis lista la portada o la parte que incluye las banderas, vamos a ir pegando el interior con información. Como nos dice Pedro, escribe información sobre el país. Aquí tenemos algún ejemplo para que se lo enseñéis a los peques. Y ahora ya vamos a ver las plantillas. Tenemos la 1 con las tradiciones, 2 personas famosas, 3 comida, 4 lugares destacados, 5 información general. Una vez más las vais a tener disponibles en distintos formatos para que personalicéis no solo el interior, sino también los apartados. Os dejo algunos ejemplos de foto para que se lo enseñéis a los peques. En este caso es el juego de adivinar el país. También para que decoren con los aviones o que ordenen alfabéticamente. Encontraremos además la opción de busca avión con el dado, de manera que los peques se pueden turnar a dialogar. ¿Qué país visitas? Yo visito, y responderemos en función de la opción que salga en el dado. En este caso nos ha salido Colombia. Si queréis, podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y escriba el nombre del país o la oración completa en el rectángulo amarillo. Encontraremos la misma idea de juego un poquito más complicada, ya que el dado incluye solo la bandera y por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con el país. Si queréis, además, podéis utilizar esta diapositiva para investigar datos sobre el país que salga en el dado o llevar a cabo juegos como Tócalo, de manera que colocamos los aviones en la pared y los peques tendrán que turnarse a tocar lo antes posible el avión en función de la opción que salga en el dado. En ese caso, el primer peque que lo toque y diga el país de manera correcta será el que se lleve un punto para su equipo. Ahora ya tenemos la despedida, así que espero que os gusten las ideas de esta presentación y las combinéis como mejor os gusten. También os recuerdo que vamos a tener la misma estructura, pero con países del mundo. Aquí tenemos un ejemplo en el que podéis observar que ahora vamos a tener distintos países, como puede ser en este caso Reino Unido, Francia, Australia, y así las opciones para que vosotros practiquéis. La dinámica de juegos es exactamente la misma y como veis tenemos
tanto los datos, las cámaras, el pasaporte, los globos o los aviones. La única diferencia que ahora, en el caso de los dados, van a cambiar los países. Gracias.